campeón. ¿Qué pasa en Francia? Bueno, Mundial del 38. Para esto tenemos que hablar nuevamente de Italia, ¿no? Campeona de 1934. Recordemos, le gana a Checoslovaquia en Roma, en el Estadio Nacional Fascista, con goles de Angelo Schiavio, el gran delantero del Bolonia, y Raimundo Mumo Orsi, que era argentino, nacionalizado italiano, que jugaba en la Juventus. Dicho esto, Italia va a defender el título en el 38, pero previamente gana la Olimpiada del 36. Entonces, lava su imagen, porque como habíamos contado en el Mundial del 34, tenía la presión del Duce de Benito Mussolini, y mucha gente dijo que el Mundial estuvo arreglado, que tuvo ayudas arbitrales, pero bueno, Italia no solamente era eso, la verdad que era un gran equipo. De hecho, destrona a Austria en la verdadera final, en la semifinal, que habíamos contado, y se pone el cetro y la corona del rey del fútbol mundial. Gana la Olimpiada del 36 y bueno, viene el Mundial del 38, que inicialmente tenía que organizarlo, adivine quién, Walito, la Argentina. La Argentina, porque recordarán ustedes que habíamos contado cuando se crea la FIFA. Perdóname, el mejor momento de la historia del fútbol italiano entonces es 34, 36, 38. Claro, tricampeón. 2 de los mundiales y 1 de Juegos Olímpicos. Pero ya me spoileaste y me contaste quién ganó el Mundial del 38, viejo. Ni empezaste el Mundial y ya me dijiste quién lo gana. Bueno, no, pero... es que ese no es el relato de mi tordo. Está bien. Pero sí, bueno, todos sabemos que bueno, Italia fue bicampeón. Estás cansado. Sí. Toma el energizante. No puedo creer que pero me lo estabas usted contando un conocedor del fútbol. Yo sabía, pero ahí se lo estás contando a mi tía Marta. Le estoy contando a la tía Marta. Que estaba escuchando, que nunca supo quién ganó el Mundial, salvo el del 2022. Y arrancaste el relato y ya salió campeón Italia, viejo. Bueno, eso se sabe. Bueno, acá estoy con todo. Igual se sigue viendo modelo, se mira. Dele. Bueno, entonces, tenía que organizarla la Argentina, pero Jules Rimet dice no. Y ahí tomó parte él y fue un poco autoritario en este tema, porque realmente había un pacto de caballeros entre América y Europa de hacerlo intermitentemente, 1-1, pero dice, a ver, económicamente y administrativamente me parece que es mejor volverlo a hacer en Europa para que el Mundial tenga más fuerza, lo que habíamos hablado. Había sido muy difícil para la FIFA que los europeos hayan desertado en el Mundial del 30, entonces no quería que se vuelva a pasar o que vuelva a pasar la misma historia, tener que ir en barco nuevamente a pasar el Atlántico y llegar a la Argentina. Había un motivo, o sea, sí había un motivo, era un viaje sí, cuando la mayoría de participantes eran europeos. Y hay que contar que, por ejemplo, Ecuador, que fue invitado al 30, no tuvo el billete para ir. Entonces, Argentina, lo vio como una afrenta esto, que no le dieron la localía del Mundial del 38 y no juega la eliminatoria para Francia 38. De hecho, Brasil es el único equipo sudamericano que juega el Mundial del 38. Uruguay todavía seguía resentido y tampoco va. Y aparte, Argentina consigue, esto es muy importante en el tema político, que Estados Unidos, México, Costa Rica, El Salvador, Surinam y Colombia le apoyen y que no apoyen al Mundial. Se inscriben 36 equipos, a diferencia de Italia 34, que recuerdan ustedes, se inscribieron 33. Finalmente el Mundial nuevamente se juega con el mismo formato, o se inscriben para las eliminatorias. Se inscriben para las eliminatorias 36, terminan desertando 10 y terminan jugando 26 la eliminatoria para formar un grupo de 16. Y tal cual como se juega en Italia 34, octavos, cuartos, semis, final y tercer puesto. Un detalle que se nos pasó en el Mundial del 34, solo en el Mundial del 30 no hubo tercer puesto. Y en el Mundial del 34, Italia es la única vez que un equipo local tuvo que jugar la eliminatoria para llegar al Mundial. Bueno, en Francia e Italia estaban directamente clasificados, Vato. Y tenías 11 equipos europeos que se iban a clasificar de 8 grupos europeos, que otra vez, por el tema económico, se optó porque sean de proximidad geográfica. ¿Sí? Por ejemplo, Noruega jugó con Irlanda. Y acá hay otro dato lindo, como Egipto, que jugó los 2 mundiales de italianos. En ese tiempo todo esto, a mí me encanta eso que cuentas, porque en ese tiempo hacía sentido. Claro. La proximidad geográfica, como pasa en el ascenso argentino, Wally. O como el argentino A, B o C,
No le puedes pedir a un equipo de tercera división que se pegue un viaje de 500 kilómetros porque en ese momento no había 20 aviones, 30 buses, era otra cosa. No había plata. Es como cuando el Cuenca quería que le toque Libertad y no que le toque la Católica. Pero eso es por un tema económico. Claro, sí, pero acá era más... Obviamente era una eliminatoria y claro, era el tema económico que era primordial. Entonces... Usted entiende mucho de eso, ¿no? Polonia, por ejemplo, le elimina a Yugoslavia por segunda vez. Recordemos que Yugoslavia se había quedado en la eliminatoria del 34 y había sido el mejor europeo en el 30. Checoslovaquia le gana a Bulgaria, ¿sí? Hay países que no compiten. Por ejemplo, ya dijimos Argentina, Uruguay e Inglaterra. Otra vez de Inglaterra. Y Argentina y Uruguay dice, pero si incluso no van a Inglaterra, que es la dueña del fútbol, que está a 30 kilómetros del Canal de la Mancha. Yo no voy a cruzarme 6.000 por ir a jugar un campeonato que todavía no tiene la fama de una Copa del Mundo. Claro, eso decían en ese momento. Dicen, no, por supuesto. Mejor me quedo acá tranquilo. Estamos hablando del tercer mundial de la historia. Así es, me quedo tranquilo. España fue otro gran ausente, pero ¿por qué? Porque hubo una guerra civil que estaba desangrando al país y no pudieron participar, ¿sí? Entonces, con todas estas ausencias, prácticamente Italia era nuevamente el favorito y los países centroeuropeos, Checoslovaquia, Austria, Hungría, la misma Francia, porque recuerden ustedes, 30 y 34, ¿quién salió campeón? Los dueños de casa. Entonces Francia, al ser dueño de casa, pintaba como favorito. Y Brasil, que por primera vez en la historia de los mundiales, llega con un equipo competitivo de verdad. Quiere ganar la Copa del Mundo. Dirigidos por Ademir Pimienta, que ya les voy a contar en la semifinal, se manda una macana grande y deja a Brasil fuera de combate. Dicho todo esto, Jules Rimet, ¿qué dice? Bueno, ok, vamos a hacerlo en Europa, pero les voy a compensar. Les voy a pagar todo el viaje, les voy a pagar la estadía y además les voy a dar $3 por jugador de viáticos. Imagínate cómo empezó la Copa del Mundo. O sea, darles tres de viáticos más el viaje. A cada jugador. Lo que era $3 en ese momento, obvio, ¿no? Exactamente. Además, se implementó por primera vez en la historia de los mundiales los dorsales. Otro gran dato. ¿No jugaban con números antes? Hasta el 30 y 34 no, sin números. Otro gran dato. Y también se admitió que se jueguen, que se mantiene hasta el día de hoy, no ese número, pero ahí empezó las nóminas de 22 jugadores. A partir del 38. Recordemos que en Alemania 2006 se aumentó a 23 y en Qatar 2022... Desde 38 hasta el 2002. Sí, señor, 2006. Mira. En el 2006 fue 23, uno más, un arquero más. ¿Te acuerdas que no fueron 3 arqueros en el Mundial 2002? Bueno, eso será otra discusión. Pero me parece que es del 2000. Bueno, pero por último, ok, fueron o 2002 casi o 2006, tienes razón. Dejar con el ratoncito. Sí, pero puede ser. Y 8-1. Y en Qatar fueron 26. Se aumentaron a 26. Bueno, dicho todo esto, con estas nuevas reformas que se hicieron para las Copas del Mundo, Francia logra hacer algo impensado. 10 estadios en 9 ciudades, superando el Mundial del 34. Teníamos el Estadio Colombes, que era famoso por la Olimpiada. Bueno, el Parc Les Cures de Bordeaux. Por ejemplo, teníamos el Velódromo en Marsella. Ya había el Velódromo. Ya había el Velódromo. Teníamos el Auguste Delon de Reims. ¿El Velódromo era un velódromo alguna vez o le pusieron en homenaje a? Fue un velódromo que a partir de ahí hicieron el estadio. Bien, porque hay que recordar que el ciclismo era el deporte nacional. Y que fomentó mucho el fútbol, porque en la parte central de los velódromos que había césped y un espacio grande para poder jugar al fútbol. Bien. Y eso inconscientemente que el fútbol se siembra en Francia. Bueno, dicho todo esto, entonces vamos con Italia, que era la gran favorita en ese momento. Y pues nada, habíamos dicho un poco las eliminatorias, Brasil va directo. Y aquí hay algo que también habíamos dicho, y aquí les pido disculpas a los amigos del derbi, porque habíamos dicho que Indias Neerlandesas era Aruba y Curazao. Bueno, sí, pero estas Indias holandesas o neerlandesas que jugaron el Mundial del 38 es Asia, porque hay Indias holandesas occidentales y orientales. Indias holandesas o neerlandesas. O sea, realmente Curazao nunca jugó. Nunca jugó. Bien. Nunca jugó. Y ese fue un error que realmente pido disculpas, pero yo dije, pero realmente es las Indias holandesas orientales. Por eso al Batito, cuando le pregunten,
y se le va a quedar grabado para siempre. ¿Cuál es el primer africano que llegó a una Copa del Mundo? Él va a responder Egipto en el 34. Bien. ¿Y cuál es el primer asiático que jugó una Copa del Mundo? Indias neerlandesas orientales, que es la actual Indonesia. Bien. Perfecto. Nos vamos directamente a la Copa del Mundo. Recién. Sí, ya como Yo le tal. pedí 20 horas, 30 minutos. Entonces, Yves Rimet, el nieto de Jules Rimet, saca las bolillas. No hubieron cabezas de serie y todos rogaban que no se enfrenten rivales poderosos en primera fase. Y entonces, el primer partido de la Copa del Mundo es Alemania-Suiza. ¿Cómo quedan los grupos? No habría grupos, directo octavos de final. Ah, mira, qué lindo. Eliminatoria directa, Alemania-Suiza. Alemania había anexado a Austria, Bato, en ya el marzo del 38. El Wunderteam ya era alemán. Era alemán. Y oiga esta historia porque ¿Sindelar ya estaba muerto? No. De hecho, a Sindelar, Sepp Heberger, el técnico alemán, le dice, quiero que juegues para Alemania. Y él dice, no, yo no. Bueno, hay varios criterios. Unos dicen que no lo llamaron porque estaba ya veterano. Otros dicen que no quisieron llamarlo porque él era judío y Hitler no dejaba que si no sea aria juegue en la selección alemana. Y otro es que él no quiso y se negó. Hay varias, ninguno está confirmado. Pero hubieron 9 austriacos que sí se anexaron en la Auslutz, o sea, la anexación de Austria a Alemania, y terminaron jugando por la selección alemana. Y Alemania empieza la Copa del Mundo frente a Suiza. Queda 1-1 el partido, Bato, y tienen que jugar un partido de desempate 5 días después. Aquí, ¿te acuerdas que habíamos hablado del Berrú? Aquí nace el Catenaccio, con el técnico de Suiza, Karl Rappan, que era austriaco, implementa el Berrú o el Betón. ¿Cuál era la táctica en el 30 y el 34? 2, 3, 5. ¿Qué hace Karl Rappan para poder explicar a nuestros amigos qué es el Catenaccio? Que es, bueno, se le ocurre poner un central más y dejar 2 mediocampistas. O sea, en la táctica del Mundial del 38. 3-2-4. 3-2-5. En vez de tener 3 volantes, expulsé a uno. Bajas de un volante y metes un defensor. Bueno, eso se inventó Karl Rappan y Vittorio Pozzo lo copió. Este es el inicio del Catenaccio. Pero el verdadero Catenaccio nace después de la Segunda Guerra Mundial con Helenio Herrera, que pone un líbero, o sea, un cuarto hombre en defensa, un hombre escoba que no tiene asignada ninguna marca. Esa es la historia de la táctica del Catenaccio. Bueno, Karl Rappan vende y le elimina a Alemania en el 38. Alemania se ha ido 3 veces en primera fase, 38, 2018 y 2022. ¿Le elimina? Suiza empata 1-1 y después tenía un 9. Este mundial también es muy famoso porque tiene varios delanteros centros muy famosos. Leonidas da Silva, que termina siendo goleador con 7 goles. Silvio Piola, el del Pro Vercelli de Piamonti, porque todo tiene que ver con todo, era el 9 de ese equipo, reemplazando a Angelo Schiavio. Y tienes también, por ejemplo, Giorgi Sarossi, que es el 9 húngaro, que es muy buen jugador. No te olvides de Oldrich Nedjedli, el goleador checo que ya estuvo en el 34. Así es que hubo una gran cantidad de jugadores checos y Alfred Wickel, por ejemplo, era el 9 justamente de esa Suiza. Bueno, Suiza le termina eliminando a Alemania y lo deja apiado del primer partido, con la reprobación del público francés, porque, claro, Alemania en el momento del himno tenían el saludo a la romana, y obviamente ya generaba antipatía por todo el público francés, por cómo Alemania ya estaba empezando a querer anexar a todos los países europeos. Entonces todos los franceses en el Parque de los Príncipes fue el partido, hincharon por Suiza. Bueno, Suiza termina dando el golpe y le gana 4-2 con gol de Alfred Wickel y 2 de Abeglin, André Abeglin, que era un grandísimo extremo. Le elimina a Suiza y al día siguiente pues empieza ya el resto de partidos. Por ejemplo, Italia juega contra Noruega. No fue una empresa fácil para Italia, tuvo que irse a tiempo extra y Gino Colauzi y Silvio Piola le eliminan en tiempo extra a una Noruega que vendió muy, muy cara su derrota. El otro finalista, Checoslovaquia, gana 3-0 igual, pero en tiempo extra, frente a Holanda y también clasifica a la siguiente ronda. Bueno, y después tenemos a Hungría, que también le gana a Indias neerlandesas orientales 6-0 Eso te iba a decir, ese problema. Tiene que haber sido tranqui el partido. Sí. Por el desarrollo del fútbol en Asia, no por otra cosa. Exactamente, se fue en primera ronda sin problema. Pero aquí le doy 2 datos muy chéveres de octavos de final. Rumanía juega con Cuba. Rumanía, recordemos, había estado en el 30, en el 34 y también en el 38. Bueno, igual, en un partidazo en Toulouse,
que hay un estadio, Bato, seguramente tú lo has escuchado, se llama Chapó. Es un templo del rugby, pero aprovecharon y lo introdujeron para el Mundial del 38. Queda 3-3 ese partido memorable. Rumanía tenía que habérselo paseado por encima a Cuba, que es su única participación en la historia de los mundiales. Queda 3-3 el primero, con Mangriñá, y que es uno de los goleadores, hace 2 goles para Cuba ese día, y queda 3-3 el partido, y tiene que jugar otro partido, porque recordemos que si empataban, ya no había penales, había un segundo partido. Bueno, Cuba da la sorpresa y le termina votando a Rumanía de la Copa del Mundo y clasifica a cuartos de final. ¿Cuál era su rival en cuartos? El ganador de Austria y Suecia. ¿Pero qué pasó con Austria, Bato? Le anexó a Alemania. Y Austria había clasificado al Mundial, se había enfrentado... Alemania anexó a Austria, claro. Alemania le anexa a Austria y Austria ya no existía en ese momento, porque la anexación fue en marzo, el Mundial fue en junio. Y claro, el sorteo había sido antes de marzo y Austria estaba en el Mundial. Pero ¿qué pasó? En el momento del partido, el altoparlante dijo... pasa Suecia porque Austria no se presentó. Y no es que no se presentó, sino ya no existía, estaba anexada. Y es más, muchos jugadores como Wilhelm, bueno, es un gran jugador alemán que era una de las figuras, Wilhelm Hahnemann, era una de las figuras austriacas, termina jugando por Alemania, pero bueno, hace el gol contra Suiza y se termina yendo en primera fase. Alemania pensaban que iba a ser una potencia, Bato, porque pasa su grupo eliminatorio haciendo 11 goles y recibe solo 1. Y encima les anexa a los grandes jugadores austriacos de la época, pero finalmente termina siendo eliminada por Suiza en una gran sorpresa. Bueno, Suecia pasa directo a cuartos de final y adivine con quién tiene que jugar, con Cuba, que había pasado a Rumanía. El marcador final fue 8 Suecia, Cuba 0 en cuartos de final. Y aquí hay otro dato interesantísimo. Increíble. Y tal vez Rumanía sí le ganaba a Suecia. Claro, y Suecia pasa de agache a semifinales prácticamente porque... se le abrió el cuadro, es lo que hablamos siempre. Se te abre el cuadro. Exactamente. No, basta con la tontería esa desde el origen de los tiempos. Así en todo deporte. Le preguntas a un tenista que iba a enfrentar todo lo más difícil, pues si quiero salir campeón le tengo que ganar a todos. No funciona mentira. Así, maestro. Por ejemplo, Ogier Aliassime se eliminó en primera ronda por un walkover, estaba perdiendo 2-1 ahora en el Australian Open. Parece una comparación tonta. Pero el que clasificó a la segunda ronda que le tocaba con Ogier Aliassime, le tocó el otro. El 100 del mundo, prefieres jugar con ese, pues. Exactamente. Siempre, en todo. Entonces, Suecia dijo, bacán, me tocó Cuba. Ya no es mi culpa. No es culpa, claro. Le tocó a Austria, que estaba anexada, le toca a Cuba y llega directamente a semifinales. Pero antes tengo que decirle de 2 partidazos. Francia le gana a Bélgica en el debut, ¿sí? En el estadio de Colombes. Y adivine, aquí hay otro dato hermoso en la historia de los mundiales. Raúl Daigné, es el primer hombre de color que juega en la Ligue de France. En el año 38. El primer hombre de color que juega por Francia. Para poner una analogía, por ejemplo, Inglaterra hace debutar a un hombre de color en el año 78, 29 de noviembre del 78, contra Checoslovaquia. Recién a esa altura, el apellido era Anderson, le decían araña porque tenía las piernas muy largas, pero recién Inglaterra en el 78 hace jugar a un hombre de color. A un jugador de color, y Francia ya en el 38, con Raúl Daigné, le pone este hito en la historia del fútbol y de los mundiales. Pasa el local con Jean Nicolas, que era su 9, 2 goles del 9, y pasa a cuartos de final. Y en el otro partidazo de octavos de final, nacido en la Guyana francesa, mira. Nacido en la Guyana francesa. Y en un partidazo, Bato, Brasil le gana 6-5 a Polonia. Partidazo. Hasta el momento era el mejor partido de la historia de esos 3 mundiales. El Brasil-Polonia 6-5. Leónidas da Silva hace 3 goles, pero Willy Mowski hace 4 goles, convirtiéndose en el recordman de la historia hasta ese momento. 4 goles en un partido. Que recién lo tumbó, ¿sabe quién? Oleg Salenko, claro, en el 94, que hace 5 frente a Camerún. Bueno, hay varios que han hecho 4 goles. Schiaffino en el 50 frente a Bolivia. Por ejemplo, hizo Sandor Kocsis también en el 8-3 de Turquía, de Hungría a Alemania. Que al final 54, le gana la fila. Eso es increíble. No Ademir también, cuando le gana 7-1 a Suecia en el 50.
Por ejemplo, Jos Fontaine en el 58 le hace 4 goles a Alemania en el 6-3, partido del tercer puesto. Y Eusebio también hace 4 goles en el Portugal 5, Corea del Norte 3, que ahí iremos viendo cuando lleguemos a ese mundial. Y en el 86 el buitre Emilio Butragueño, que hace 4 frente a Dinamarca. Esa es la historia, y Oleg Salenko obviamente le quita. Bueno, en un partidazo, Vato, en Bordeaux, en Parc Les Cures, Brasil le gana 6-5 en tiempos extras. En un partidazo estaba 3-3 y el partido termina 6-5 en tiempos extras con Willy Mowski, que es grandísima figura alemana. Y este es otro dato, que incluso Willy Mowski termina jugando en Alemania también, porque jugaba en el Múnich 1860 y lo anexa Polonia, Alemania a Polonia. Increíble. Y termina eso. jugando Willy Mowski en la selección alemana. Pues el fútbol es cultura total. O sea, vas anexando a países, claro. Y la lo invasión vas... hitleriana y termina así. Y termina así. Bueno, Alemania no tuvo suerte en el 38 y justicia divina, lo que usted quiera, claramente. sí señor. Y bueno, y termina pasando. Ahí Bueno, Dios dijo, yo no me meto en el fútbol, pero esta vez ya me toca, claro. pasando a cuartos, ya hablamos del Italia-Cuba, ¿sí? Vamos a hablar en este momento de Italia-Checoslovaquia, un partidazo en cuartos de final. Queda el partido 1-1 y después... Días después se juega nuevamente el segundo partido y termina ganando el scratch maravilloso de Ademir Pimenta, 2-1, eliminando a los checas. ¿Me dijiste Brasil? Checoslovaquia, ok. en cuartos de final. Brasil termina ganando con 2 goles de Leónidas da Silva. Los brasileños son los mejores. Se llama Ademir Pimienta Sí, el tipo. Me pero ya le encanta. voy a contar la que se manda Ademir Pimienta en semifinales. Bueno, pasa, Brasil jugaba hermoso, había recuperado a Domingos da Guía, que no había jugado en el Mundial del 30 y 34, porque ya por fin los clubes brasileños Ya prestaron soltaron a a los los jugadores. profesionales, Y claro. Domingos da Guía era crack, era central, vato. Bueno, Brasil le tumba a la Checoslovaquia, vicecampeona del mundo, y llega a semifinales a enfrentar a ¿quién? A Italia, que había ganado a Francia en cuartos de final con gol de Gino Colausi y 2 de Silvio Piola. Y bota a los anfitriones y pasa a la semifinal y en un partido de campanillas, que es igual que el Italia-Austria. Se anticipa la final, Brasil-Italia en semifinales. Por si alguien se olvidó, acá Wallace y el Tordo lo contaron hace tiempo. Silvio Piola es porque los argentinos dicen, ¿qué te haces el Piola? Exactamente. Es por Piola. Por el Silvio. jugador, por Silvio Piola. Silvio Piola. El Hungría Tordo. había Tordo dado... es doctor, sí. Hungría había dado cuenta en cuartos de final de Suiza, también de una Suiza de Karl Rappan, que hacía muy bien el Berru, se metía atrás, era muy difícil ganarle, pero termina ganando Hungría también, que tenía mucho poder ofensivo con Sarosi, Snellinger, Jula Snellinger, que era buenísimo, y pues bueno, termina llegando a la semifinal y tenía que enfrentar a la Suecia, que recién en ese momento iba a tener un rival de fuste. Bueno, vamos a la semifinal, Italia-Brasil. ¿Qué dice Ademar Pimienta? No, yo estoy en la final. No voy a alinear a Leónidas da Silva y lo voy a cuidar para la final. A su goleador, a su hombre estrella. No te puedo creer. Pero bueno, ojo, Brasil tuvo que jugar 2 partidos. Exactamente. Ahí sí hay un pequeño motivo. Igual no. Tal vez pero me refiero, pero si tal está vez diciendo de que tal vez él se no vio se en la sentía final. del todo bien, tal vez. No, para Quiero mí subestimó. entender, pero es que quiero entender o subestimó, pero feamente, Totalmente. o lo cuidó porque estuvo golpeado. Lo o quiso algo cuidar así. por el tema físico, pero no se dio cuenta, porque él decía, para mí Italia no es rival, el verdadero rival es Hungría en la final. Eso hay registro. Eso cuenta la historia. Entonces subestimó. Eso cuenta la Salvaje. historia. Y es más, Claro, un inconsciente. y no pone a dos Claro. jugadores titulares más, aparte de Leónidas da Silva, la perla negra, y los deja esperando para la final de París de Colombes. Tanto así, Vato, que Ademar Pimienta dice, voy a comprar los boletos para la final, los boletos de avión, desde Marsella a París. Bueno, y Vittorio Pozzo... Un canchero parecía... Y Vittorio Pozzo llama a la agencia de viajes y dice, no tenemos más boletos de avión para... Y le llama a Ademir Pimienta y le dice, por favor, si es que tú no pasas y pasamos nosotros, me vendes a mí los boletos. ¿Qué te va a vender si yo voy a llegar a la final? Y le cancheré a Vittorio Pozzo. No, pero este Ademir Pimienta, cero. Y así como le cero decís vos, que te vas a ir, brasileña. al final, así como con esa vocecita. Exactamente. ¿Quién sos? ¿Qué te voy a vender? Vos si ves decirle El único piola es Silvio. Claro. ¿Sopiola vos? Imagínate que tanto así que Brasil tuvo que ir en tren a Burdeos para jugar el tercer puesto después de esto, porque el partido queda 2-1, termina ganando Italia con gol de penal de Giuseppe Meazza,
el capitán de Inter le da el pasaje, era un experto cobrador de tiros penales, se agarraba el pantalón porque le caía Valencia. con la mano izquierda y cobraba con la derecha, un crack. Bueno, termina ganando Italia 2-1 y Brasil va al tercer puesto, que le sirve nada más para que Ademir haga 2 goles, le gana 4-2 a Suecia y termina consagrándose capocannonieri de aquella Copa del Mundo, el gran Leónidas da Silva. Para eso le sirvió el tercer puesto. Increíble. Y por otro lado, Hungría bate sin problemas a Suecia, que empieza ganando con gol de Niber y termina ganándole 4-1 sin problema y llega a la grandísima final de Colombes contra la Nazionale. Antes de esto, Bato dice que el fútbol de antes era fácil. Bueno, en el choque de Checoslovaquia con Brasil, actual, obvio, sí, pero... hubieron 2 fracturados de clavícula. Planica, el gran arquero, František Planica, el gran arquero checoslovaco, y también Oldrich Nejedly se fracturó el tobillo. Así es que para el segundo partido, Bato, Checoslovaquia llegó muy mermado a ese segundo encuentro que te conté de cuartos de final. Brasil sí pone a Leónidas y pone a Walter y da descanso al resto, pero pone a Leónidas y ahí gana 2-1. Gana 2-1, claro. Pero con Italia, Ademir Pimenta comete el error de dejarle a Leónidas en la banca y canchero. Se elimina y va a jugar el tercer puesto. Y vamos a la grandísima final de Colombes del año 38, Italia frente a Hungría. El marcador final, Italia 4, Hungría 2. Silvio Piola hace 2 goles y Gino Colauzi hace otros 2. Titkos había empatado momentáneamente y Sarozzi puso el 4-2. E Italia nuevamente. Sarozzi era el goleador de Hungría en sí esa señor, época. era el goleador de Antes Hungría. de que llegue Puskás. Antes de que llegue Sandor Kocsis, que jugaba ahí, y también obviamente Ferenc Puskás, Cañoncito, Pum Pum. Una grandísima generación húngara de aquel momento. No era malo ese equipo, no era el del 54, pero era una muy buena selección. Ya Hungría te empieza a marcar la cancha de que acá de hay hecho, fútbol. Es increíble Italia cómo Hungría fue tan potencia y después como que desapareció del mapa futbolístico. Después del 54, sí. Bueno, sí jugó el 62 hasta el 66, pero de ahí fue... Pero nunca ese nivel. Nunca ese nivel. Pero llegó a ser potencia. Pero Porque Hungría, Uruguay, si bien el Hungría es último 2 mundial veces vicecampeón del mundo, igual que Holanda. Claro, pero, por ejemplo, Uruguay sí te peleó mundiales, así sea hasta cuartos. Claro. Sacaba cracks. Hungría ya no. Bueno, Italia en ese partido, Bato, claro, la pareja de centrales era buenísima. Foni Rava, que era... Solamente 2 jugadores eran campeones del 34. Giovanni Ferrari del Inter y Giuseppe Meazza. Solamente los 2. De ahí el resto era todo un equipo renovado. Foni Rava, los centrales que fueron campeones en el 36, en la Olimpiada del 36. Y claro, tenía Biabiati por un lado, por ejemplo, que era muy bueno. Andriolo, otro oriundi, pero este era uruguayo, que jugaba de central al lado de Foni Rava en la línea de 3 de esa que contamos. Y pues bueno, Silvio Piola. Pero fueron mejores. Fueron Hungría mejores. La crónica dice que fueron superiores. Y claro, que fueron muy superiores y Hungría realmente no tuvo forma de hecho, dice que los goles fueron a la contra. Italia lo esperó Francia, tranquilito. ¿Cómo pasó el mal trago de no ganar como local? Bueno, también se había enfrentado, como te dije, a Italia en cuartos de final. Y perdió bien. Y perdió bien, con 2 goles también de Silvio Piola. Bien. Y así pues Italia lava su imagen y nuevamente se consagra campeón del mundo por segunda vez. Levanta la Jules Rimet. Y levanta por segunda vez con Vittorio Pozzo la Jules Rimet y se consagra campeón del mundo previo a la guerra mundial. Fue prácticamente, ya se sentía todo ese sobrevolaba ambiente de eso, guerra claro. en la Copa del Mundo. Así es. Bien, Tordo, querido. Excelente. Buena, doctor. ¡Ídolo! Tordo. El Mundial Tordo. Un poquito rápido, pero bueno. Está. Rápido, dice. Lleva 45 minutos sin pausa. Literal como 29 y el tipo dice rápido. Pausa y venimos. Excelente. El Tordo de la historia de los mundiales. Una vez por semana. No te puedes perder.